Bueno, hola a todos, espero que se encuentren súper bien. A las personas que van a empezar a ver este en vivo o a las personas que luego lo van a ver en diferido, quiero darles las gracias por permitirse estar en este momentico y gracias a todos los periodistas que están ahí pendientes de este live. Así como hoy vamos a hablar de los mitos de la paz, que también es un poco trivial, voy a jugar con este filtro para poder jugar también con esas cosas que a veces sentimos que nunca van a pasar y que por lo tanto se convierten en un mito, ¿no? Entonces, muchas veces idealizamos lugares, personas, relaciones, a nuestros propios hijos, a las instituciones, al gobierno, a nuestro país, pero esas idealizaciones nos llevan a unos estándares que a veces nos frustran y llenan de malos entendidos la comunicación que tenemos entre nosotros mismos y con el mundo, ¿no? Y aparte de esto hace que nosotros no estemos en una constante observación de nosotros mismos, sino que estemos más observándonos en el afuera, pero en esas cosas que realmente nos generan malestar y que no nos dan nunca paz, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar como este live con el tema de los mitos, es entender que pueden existir muchos mitos sobre la paz, pero yo básicamente hoy me voy a centrar en esos mitos de los conflictos, ¿no? De los conflictos que no solamente son del Estado, del gobierno, de los chicos, de la gente, de la educación, de las parejas, sino son esos mitos que nos llevan a tapar. Entonces estamos acostumbrados a generar todo un tema de guardar. Entonces nos la pasamos guardando infinidad de pensamientos, infinidad de emociones, infinidad de sentimientos que lo único que hacen es que se colapsan y se van pasando de generación en generación. O sea, ayer cuando estábamos hablando con los chicos de cómo salir de los conflictos, ellos mismos me hacían caer en cuenta de que hemos colapsado por generación en generación y hemos normalizado hasta los propios mitos de la paz. Entonces, por ejemplo, en Colombia llevamos más de 50 años tratando de ilusionarnos por adquirir una paz, pero realmente la paz no viene desde afuera, sino desde adentro. Ese es el primer mito, pensar que la paz la va a hacer el gobierno, el paramilitar, el líder social, el activista. Ellos hacen una parte, ¿no? Hacen una parte para poder generar esa transformación social y socioemocional, pero no son los gestores realmente. Entonces, si no somos los gestores y tenemos un mito y tenemos como esa tendencia de guardar, guardar y guardar y hacer como, ajá, no pasó nada, como esos de muchos de los que pasan allá, pero aquí en mi zona de confort, en mi burbuja, no pasa absolutamente nada, entonces yo hago como que caso omiso a lo que sucede. Es el gran mito de omitir que realmente hay un conflicto, de aceptar que hay una realidad y que esa realidad nos lleva a evadir. Entonces, entre más conflictos haya, yo mejor salgo corriendo y evito generar un conflicto más. Entonces, es esa tendencia de guardar el conflicto y esperar que alguien más, como que recoge el conflicto, lo capte y lo transforme. Pero realmente nosotros somos los únicos encargados de generar como esos tratados de amistad que hay entre nosotros y con las personas que nos rodean. Y los primeritos que llegan a rodearnos son nuestros hijos, nuestras parejas y nuestras familias. Entonces imagínense que si entre las familias pudiéramos empezar a resolver los conflictos de otra manera, que creáramos territorios de paz en donde adquiriéramos la habilidad socioemocional y herramientas socioemocionales, pues ya las pequeñas familias empiezan a hacer un cambio y empiezan a evitar que el mito crezca, que es entre menos conflicto mejor, entre yo me quede callado mejor, eso es tu problema, tú sigue por allá peleando que yo acá me quedo mirándote desde digamos que la barda hasta que tú colapses. Pero peleamos constantemente en que queremos que todo el mundo tenga habilidades sociales, que se tenga resiliencia, empatía, que se tenga equilibrio, perspicacia para resolver las cosas. Y de hecho es uno de los estándares para llegar a una gran empresa. Pero entonces yo me pregunto si es algo que constantemente hacemos y si es algo que no tenemos la capacidad de adquirir, o sea, de poner al frente y decir, hey, tengo un conflicto, tengo una crisis, no la quiero tapar, quiero verificar qué es lo que está pasando acá y quitar de mi mente como la indiferencia y hacerme parte de la solución
pues entonces muy seguramente vamos a poder aprender a vivir con nuestras diferencias y con las diferencias de los demás, entendiendo que somos seres únicos e irrepetibles. Yo no puedo pretender que yo, Juanita Pérez, el común denominador, piense igual que yo, que vea igual que yo la vida, que piense igual que yo en mi parte religiosa, que piense igual que yo, no sé, en el deporte, en el estilo de vida, en la crianza, en la educación, en los estándares políticos. No puedo pretender que todo el mundo sea igual. Entonces, ¿qué pasa eso? Que parcializa, ¿verdad? Entonces, empieza la gente a dividirse entre las diferencias, porque esa diferencia hace que nos unamos como grupo, pero en esos grupos comienza un choque. Entonces, estos dicen una cosa, estos dicen la otra, y así llevamos toda la vida. Y no solamente en nuestro país, es el común denominador del mundo, ¿no? ¿Cuántas guerras no hay ahorita? Escondidas, abiertas, no abiertas, guerras por internet, guerras por comercio, por economía, por política, guerra por los propios intereses. Y en esas mismas guerras no hay una empatía hacia la diferencia y no hay una solución de, venga, ¿cómo esto hace que podamos trabajar en equipo? No por un solo interés, sino para un interés común, para un interés global. Entonces esto hace que nos empecemos a dividir y hace que nuestras contradicciones, nuestros pensamientos salgan a la luz, pero creando un mundo que supuestamente es real, ¿no? Entonces yo quiero que esto sea y la institución dice que esto sea y todo el mundo dice que sea, pero somos muy poquitos los que estamos de este tamaño tratando de decirle a las personas, hey, no es lo que tú quieres, es cómo podemos trabajar en equipo desde la diferencia para generar poder construir alianzas desde las habilidades sociales, ¿verdad? Entonces miren que el mito más grande es cómo los malos entendidos los guardamos, ¿no? Como que los depositamos por allá en ese lugar donde no pasa nunca la escoba, pero que de generación en generación las personas de una u otra forma lo sienten, hacen caso omiso, entre menos usted hable mejor, entre menos se ha visto mejor, entre menos usted ponga su posición mejor, porque las mismas personas que ponemos esa posición de, hey, la paz va primero que la guerra y la paz tiene mucho más solución que la guerra, vienen y atacan, ¿no? Entonces, se hacen que el mito principal sea, entre más yo resuelva el tema, desde digamos que el caso omiso del tema, desde la indiferencia, desde tape el conflicto y arme otro conflicto. Es como casi que cuando estás endeudado y usas tu tarjeta de crédito una vez y otra vez y otra vez para tapar un huequito con otro huequito. Lo mismo pasa entre el enfrentamiento que hay de guerra y paz. Y creemos que el mito principal es que los terceros van a organizar y nos van a hacer tener paz. Pero, hey, yo les pregunto, y por favor dejen sus comentarios cuando vean esto, ¿ustedes realmente creen que la paz se va a resolver desde afuera? Si nosotros somos gestores, somos individuos y en nosotros habita el amor, ¿por qué tenemos que pretender que el afuera sea el que cambie? Porque no podemos hacer una mezcla entre esa habilidad que tenemos de ser, emoción, acción y pensamiento y hacer que realmente nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras maneras de estar disparándole a los demás por juzgamientos porque se salgan de la zona de confort y planteen cosas diferentes, sean un puente para hacer de nosotros algo más bondadoso frente al mundo y la sociedad empiece a cambiar. Entonces, esos mitos a mí me han llevado a cuestionarme una y otra vez, ¿cierto? ¿Cómo se puede buscar realmente la paz verdadera? ¿Cómo realmente podemos contemplar que la competencia que tenemos de ser seres emocionales no nos nuble la paz, sino que al contrario nos abra los caminos para poder ver que los mitos son cosas que están en nuestra mente, en nuestra sociedad, que han pasado de generación en generación, que los hemos tapado y que hoy catalogamos a muchas personas que están tratando de transformar el mundo entre una amenaza y entre, ojo, usted es tal cosa y se vuelve una etiqueta. Y esta etiqueta hace que se reprima más el odio, se reprima más la rabia, se reprima más la frustración, se reprima más la tristeza y colapse todo el mundo. Entonces yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes no han tenido conflictos? Todos tenemos conflictos, nomás saliendo de la calle, vas en el carro, te tiran el carro, ya hay un pequeño conflicto.
Y esos conflictos no se les hace el cierre, sino que al contrario tú te desbordas y botas todo lo que realmente estás sintiendo frente al otro, pero no eres un gestor de cambio en donde tengas una habilidad para decir, oye, ¿qué sucede? ¿Hay algo más que aparte de que me hayas tirado el carro? Y esto lo vemos ahorita y creo que es algo que está constantemente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestras familias, es cómo te defiendes, ¿no? Entonces este es otro mito en vez de, oiga, usted no se muestre vulnerable, usted no se muestre en desnudez emocional, usted muéstrese fuerte, porque si usted se muestra fuerte, entre la fuerza está como el poder de la guerra y el que gane primero es el que se chanta primero el mejor puesto, la mejor lugar en el estudio y se vuelve una competencia un poco nociva en donde cuando yo pase por eso, cuando realmente estoy adquiriendo una paz, ¿no? Es como ese fresquito que tú sientes de, ay, lo logré, independiente de qué tuve que hacer. Entonces, digamos que esos mitos y esas formas de actuar frente a lo que es realmente la paz, no solamente está en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestro cerebro, sino que, como vengo repitiendo en este live, está en nuestra comunidad, en nuestras generaciones. Y ese tipo de pautas, ese tipo de creencias hacen que nosotros estemos actuando todo el tiempo en defensa. Y que por allá la paz interior quede como casi en Kung Fu Panda, escondidita, mientras que el maestro va explicando, pero nunca nos apropiamos de la realidad, nunca nos apropiamos de cómo yo puedo ser un gestor de cambio, cómo yo puedo empezar a ver y discernir qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo hoy estoy accionando que pueda hacer que dispare al mundo, ¿no? Entonces un ejemplo que he puesto por internet en estos días es el día que me fui a vacunar. Sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con la vacuna, no voy a entrar a debatir en el tema de la vacuna, simplemente acá viene el tema de cómo yo soy empático entre tu pensamiento y tu acción. Y pues sucedió que se generó un conflicto porque había una persona que quería que se le diera su dosis en el término que da el laboratorio, no en el término que da el gobierno. Y él iba en búsqueda de una forma de resolverlo de una manera muy asertiva. Pero el mundo estaba tan cargado, eran como 40 personas, y estas 40 personas reventaron a gritarle, yo creo que todo lo que en su vida de COVID de pronto o más no habían podido desfogar. Entonces, miren que las crisis y las formas en que resolvemos nuestros conflictos, si nosotros fuéramos muy inteligentes emocionalmente, viéramos una oportunidad para hacer cambios y transformaciones y de pronto no estaríamos colapsando entre una guerra, tras un conflicto, tras otra crisis, para que en cualquier momento que en este punto la agujita, digamos que de la situación es el COVID y hace que salga todo el mugre, como me decían ayer las chicas de los talleres. Y entonces ellas decían en qué punto y hasta dónde vamos a permitir que se siga callando lo que verdaderamente sentimos, que se siga callando nuestros pensamientos, que se siga callando nuestras acciones. Ojo, con esto yo no estoy diciendo que valido la violencia o que valido la guerra, al contrario, lo que yo valido es que una herramienta fundamental es la paz, pero que la paz viene desde ti, no desde que un tercero haga semejante, no sé, chancuco movimiento y mate a 1000 personas para adquirir la paz. Entonces en este afloje, tire y afloje, ¿no? De tiranía, de competencia, de yo quiero tener el lugar más grande, de yo quiero tener como, no sé, la posición política más adecuada y mostrarme como una eminencia, realmente hace que el mito de la paz quede escondido, que se nuble y que nunca podamos encontrar la paz verdadera, que nunca podamos ver la paz con buenos ojos, sino que simplemente la sigamos viendo como eso nunca va a suceder. Y eso que nunca va a suceder hace que nuestro pensamiento sea colectivo y que al ser colectivo pues sigamos pasando por encima de nuestros intereses, por encima de nuestro bienestar y por eso mismo hace que la condición humana empiece a generarse aún en más conflicto. Entonces, digamos que este es un tema que realmente nos mueve, que nos mueve no solamente a las personas que están hoy generando diferentes estrategias en los diferentes lugares del mundo para que seamos escuchados, sino que nos mueve a pensar y a parar por un momento y por un instante y preguntarnos qué es lo que yo realmente quiero, cómo puedo ser un gestor de cambio,
¿Cómo puedo cuidarme para cuidar? Y cuidar no solo implica a los que amo, sino al mundo, a las personas, a la persona que nos cuida, a la persona que nos ayuda a que el lugar se vea lindo, a las personas que están afuera vendiendo, a las personas que están trabajando, a las personas que están en sus oficinas, a las personas que nos transportan, a las personas que educan a nuestros hijos. Todo viene desde una gratitud. Y si yo le doy el poder a la gratitud en virtud y en valor en acción y realmente me enseño, o sea, como que me autogestiono y gestiono en los demás que es importante tener bienestar, gratitud y perdón, muy seguramente voy a dejar de pedirle al mundo que cambie en algo que yo mismo ni me he entrenado, en algo que ni la institución educativa me ha entrenado, en algo que de pronto hasta por el corre-corre de la rutina las familias pierden, ¿no? Entonces, yo aquí me paro más en la raya de decir, si tú quieres que haya paz, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir sumándole a los mitos y a las posibles verdades del por qué no hay paz? ¿O vas a seguirle sumando a esa nube que nos tape, mejor dicho, el panorama y nos quedemos ahí afianzados en nunca va a suceder? ¿O vas a seguir haciendo caso omiso de la realidad y tapando y tapando y tapando para que otros realmente exploten y hagan lo que hay que hacer? Ojo, con esto no quiero decirte que entonces salgas a matar, a romper, ¿no? Sino que simplemente salgas a ser un gestor de cambio, ¿no? Y que si empiezas a reconocerte como ese ser integral en tu pensamiento y empiezas a evacuar cada uno de los pensamientos que son nocivos, porque somos seres humanos y por lo general estamos todo el tiempo enganchados en los pensamientos negativos, y empiezas a discernir que ese pensamiento te trae una emoción y no te sientes vulnerable, sino que te sientes realmente humano y empiezas a aceptar, oye, esto es una emoción que me genera tal, pero que si yo la paro voy a evitar salir a botarle, perdón la palabra que voy a usar, el mierdero que tengo adentro a la gente que menos se espera que va a recibir. No, entonces yo hoy me pregunto, ¿qué tan viable es salir y que en 5 minutos te voten lo que tú no has podido expresar? Eso sería ser socialmente asertivo, eso sería ser socialmente equilibrado o perspicaz o empático o resiliente. Se les estamos pidiendo a los jóvenes, pero si nosotros como adultos no tenemos ni la capacidad de decir, hey, un momento, eso que estás haciendo no es, de poner límites de manera asertiva, de decirle a la persona con la que viene y te dice, venga, hagamos este chancuco que por debajo de guarda se va a ganar tanto, y usted con inteligencia dice, por ahí no es el camino, porque es que para avanzar no necesito generar mis bolsillos con cosas que no me van a sumar, ¿cierto? Y así mismo se empiezan a cortar muchas pautas que tenemos y empezamos a ver que ese tarro que hemos guardado por mucho tiempo se empieza a decantar. Estoy segura que esos mitos que en algún momento nos han dicho y miles de tratados que nos han dicho que van a pasar, empieza a cambiar. Porque el autocuidado viene de ti, el autocuidado no viene de un tercero, ¿sí? Y así mismo se empiezan a cambiar los valores y los valores se comienzan a volver en acción y ese valor en acción tiene mucho más poder que saber hasta dónde quedan los no sé cuántos departamentos que tiene Colombia, ¿no? Entonces, yo sé que he hablado un poco fuerte, yo sé que he cuestionado, que hasta he rotulado, etiquetado o juzgado, pero también quiero que desde esa posición que todos hacen en redes, ¿no? Cuando sale un pensamiento y todo el mundo empieza a opinar, de tal manera que seguimos colapsando así como está este tarrito llenito de todo, porque hacemos parte. La intención de hoy es cómo tú abres el tarro y empiezas a ordenarte en tu emoción, en tu pensamiento, en tu acción, y haces que esto realmente transforme en ti para transformar tus niños, tu familia, transformar tu comunidad, transformar tu barrio y empezar a expandir semillas de paz. Que no se quede en un mito más, que no se quede en una frustración más de que no lo logramos. Hay formas de hacerlo. Y eso es lo que venimos generando desde el 2019 que lo vengo mostrando, digamos que con más fuerza en estos años, y que gracias a la Corporación Fomentar Desarrollo se vienen trabajando con diferentes lugares jóvenes, que gracias a TUSONG se viene trabajando con una comunidad completa y ahorita vamos a empezar a impactar un barrio, Santa Elena, en el norte de Bogotá, acogiendo no solamente jóvenes, abuelitos, niños,
sino que se empieza a abrir como casi que una escuela barrial en donde todos tenemos la oportunidad de crecer y de tener nuevas herramientas y de adquirir hobbies que nos hagan feliz, que nos hagan generar hábitos saludables y de empezar a reestructurar la manera en cómo hemos visto la vida. Entonces, si hay opciones de hacerlo, ¿por qué no te sumas como a esta estrategia de generar territorios de paz en donde vas a adquirir herramientas para poder ser socioemocionalmente más equilibrado, más asertivo y más empático? Y dejes de quedarte tapando el sol con un dedo, de llenar el tarro con miles de cosas, y más bien apropiate y sé más autónomo en lo que tú quieres ser contigo para cambiar tu sociedad. Espero que este live les guste, espero que no les quiebre la cabeza como en esta señora se enloqueció o qué sucedió, sino que simplemente cojan lo que más les gusta y lo que no, déjenlos pasar. No voy a hablar, no, mi intención no era hablar de política ni de los mitos de la paz que hay desde el gobierno o de las diferentes instituciones o de los diferentes países, porque sé que esto es muy político. Mi intención es centrarlo más en qué vas a hacer tú, cómo vas a hacer tú al cambio. Y con esa metáfora de todos los periodistas aquí entrevistándome, hoy te pido que cojas tu micrófono y te digas a ti mismo qué vas a hacer solo por hoy para transformarte, para transformar. Espero que estén muy bien, que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos en 8 días con otra mini cápsula de la paz, que ya saben que no es una paz que ataca hacia afuera, sino es una paz que va desde adentro para transformarme a mí, mis niños, mi pareja, mi familia, mi barrio, mi comunidad, y llegar a impactar la sociedad en acciones, en semillas de paz y volviéndonos territorios autónomos de que sí tenemos la capacidad de ser socioemocionales. Muchas gracias.